¿Cómo te despertaban a ti cuando eras niño o niña? Hay muchas formas de despertar a las personas. Recuerdo que un vecino, no voy a decir quién para no quemar, pero un vecino agarraba una cacerola y hacía cacerolazos con ruido, empezaba a sonar y a despertarse todo. Pues no solamente despertaba a los niños, despertaba a todo el vecindario, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de despertar. Había otros que, así con agüita, ¿no? Con agua, o así como campamento, así de con campana, pero hay diferentes formas. Otras formas también es con besos, con caricias a los hijos, a la esposa, al esposo, no sea mala onda, o a lo mejor también con música tranquila, que ya empiece a darse cuenta que es el momento de despertar. Pero lo que sí no puede faltar es prender la luz para que la gente se dé cuenta que ya es tiempo de despertar, o abrir las cortinas para que entre también la luz y se pueda despertar. Vamos a orar porque estamos en la serie Su Voz y hoy queremos escuchar la voz de Dios. Y el título del mensaje de hoy, Su voz nos despierta. Así que despierta. Vamos a orar. Querido Padre, quiero pedirte para que tú seas quien nos despierte. Tu Espíritu Santo sea quien nos permita encontrarnos con tu luz y saber que ya no andamos a tientas, sino que sabemos exactamente hacia dónde tenemos que ir por tu gracia y por tu misericordia. Te pido por el mensaje, porque el mensaje está preparado, veo el texto y busco hablar de tu palabra. Esa es mi oración constante. Pero la persona que va a escuchar este mensaje, lo que a mí me da paz es que tú los conoces, a cada uno por su nombre, y sabes la situación que están pasando. Así que en tu nombre los pongo a cada persona que va a escuchar esta palabra de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en la serie Su voz nos despierta. Así que despierta. Vamos a meditar en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 13. El contexto, quiero empezar un poquito a hablar del contexto. El contexto es capítulo 1, una mujer no puede tener hijos, ora, le pide a Dios, le suplica a Dios, porque era estéril y en aquella época ser estéril, una mujer, pues era casi no servir para nada. Los tiempos han cambiado, pero en aquella época sí era. Si no tenías hijos, pues no servías para nada. Entonces, esta mujer clama a Dios, Dios le responde, le da un hijo, y esta mujer en agradecimiento le dice, Dios, te lo entrego a ti, que Él te sirva. Y era una costumbre también poder ir al templo, entregar y decir, este hijo yo lo prometí a Dios y quiero entregarlo. Y más o menos, no sabemos tampoco exactamente la edad, pero creen que a partir de los 3 años. Pero en aquel momento también había mucho desorden. El libro de Samuel nos explica cómo el pueblo estaba buscando un rey. Dios les dice no, porque esos reyes los van a oprimir. Pero ellos decían, no, es que mira, el vecino, o sea, otros pueblos tienen reyes, entonces nosotros queremos también tener uno. Entonces Dios, no, miren, escuchen mi voz, no queremos reyes. Ok. Entonces está en este proceso Samuel, está en este proceso más bien el libro de Samuel, se desarrolla en este contexto, pero había mucho desorden, como lo decía ahorita, y el capítulo 2 nos habla de ese desorden. No solamente había un desorden político, social, etcétera, del pueblo, sino una crisis en la parte espiritual. ¿Por qué digo esto? Tú puedes leer el capítulo 2, te lo voy a platicar un poquito. El pueblo, en este caso, estaba buscando a Dios, pero los líderes religiosos eran tremendos. El líder era Elí y sus hijos hacían un desorden. Ellos agarraban de más, iban a llevar las ofrendas. Oye, pues vengo a traer este becerro para poder ofrendarlo, y este cabrito y esta borrega. Ah, no, pues sí, nomás que las cosas que no sirven para Dios y lo demás para nosotros. La Biblia en algunas versiones dice que eran unos sinvergüenzas porque se aprovechaban de su puesto.
de su posición como líderes. Dios no lo ve bien eso y entonces levanta a un nuevo hombre, a un nuevo hombre que iba a representar a Dios, a conectar a Dios con el pueblo. Y este se llama Samuel. De hecho, en el mismo capítulo 2, mientras, dice así esta versión, mientras tanto Samuel crecía en estatura física, en favor del Señor y en el de toda la gente. Es la misma descripción que hace de Jesús. Ahora sí, vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, mientras tanto, otra vez hablando de Samuel, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, y no sé si en estos tiempos también, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. La palabra traducida joven, para que puedas comprender un poco el contexto, en hebreo es creciendo. Literalmente significa creciendo. No quiere decir que era un niño. Algunos creen que más bien era un adolescente casi joven. O sea, ya era una persona que sabía, que conocía, que sabía cómo moverse en el templo, sobre todo se desempeñaba en algunos cargos. Pero una palabra clave aquí es que servía. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Hay que servir de alguna manera en tu familia, en tu comunidad, con la iglesia, en cualquier lugar. Sirve, porque una de las garantías que tenemos es que cuando servimos, Dios habla en nuestra vida. Pero no sé si te llamó la atención y hice una pausa ahí, pero las visiones eran escasas. De hecho, lo dice así, ¿no? Pero los mensajes del Señor eran escasos y las visiones eran poco comunes. Fíjate que la palabra visión no se usaba antes de esta palabra. Es la primera vez que se usa esta palabra. 34 casos de esta palabra aparecen antes de Primera de Samuel. La gran mayoría se encuentra en los libros proféticos. Ninguno de los 34 casos de esta palabra aparece antes de Primera de Samuel. Es la primera vez que aparece. Y mira, algo que me llama la atención de este texto para empezar, es que a pesar de que había un templo, que estaba el tabernáculo, que había la presencia de Dios, que había un hombre que representaba a Dios, pues era escaso. La palabra de Dios era escasa. ¿Sabes cómo reconocer un mensaje de parte de Dios? Es cuando tiene un impacto en tu vida y hace algo para cambiarte. Es cuando te da paz y tranquilidad, pero a la vez te da esa pasión de tengo que hacer algo Dios quiere conmigo. Cuando tú escuchas a alguien, algún predicador, lo que sea, o algún líder religioso hablar de la palabra de Dios y dices, no hombre, está bien padre, me hizo reír, qué simpático, me hizo reír, me hizo llorar, no sé lo que te ha hecho. Bueno, y el mensaje se queda a un lado. Bueno, no está escuchando la voz de Dios, está escuchando a esa persona. Pero cuando muchas veces ni te acuerdas quién lo predicó o quién lo dijo, pero dices, Dios me impactó, no sé, fui a un lugar, estaba ahí, escuché a una persona, no sé ni cómo se llama, pero me impactó. O escuché al pastor, pero te das cuenta, en ese líder que habló, te das cuenta que es un mensaje de parte de Dios. Y esa es la diferencia, muchas veces que tenemos que darnos cuenta, que es Dios nos usa nada más, somos herramientas, somos un medio nada más. Jamás se debe de adorar la herramienta, nos olvidamos del carpintero, nosotros somos herramientas solamente. Así que el mensaje escaseaba, había poco de todo. Y esto puede pasar en nuestra sociedad. Esto nos puede suceder. Habrá muchos mensajes, pero la manera en que nos damos cuenta en que un mensaje proviene de Dios es cuando hay un efecto en nuestra vida, cuando algo nos mueve y es su palabra, no es mi palabra. Así que así empieza el capítulo 3, versículo 1. Versículo 2 dice, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, esto es importante, ya se había acostado. Dice dos cosas, una noche y también era ciego. De hecho, dice un pasaje cuando sus ojos, el 1 Samuel 2:33 dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver.
capítulo 2 dice esto. Y Elí se estaba quedando ciego. No había visión. Está hablando que hay obscuridad. Una cosa es estar en el templo. Una cosa es estar en algún lugar. Ahora que extrañamos tanto estar con la gente y todo. Algunos extrañan el lugar. Pero una cosa es extrañar el lugar, estar. Y otra cosa es ser un seguidor de Cristo. Cuando eres un seguidor de Cristo y caminas con Él, tu fe nunca se va a apagar. Nunca va a haber ceguera en nuestra vida mientras sigamos a Cristo. Puede ser que no veamos, pero alcanzamos a ver lo que Dios tiene preparados para nosotros. Así que en este momento Dios habla a un joven. Me llama la atención que no le habla al principal. Y estamos hablando de algo importante, porque como iglesias hablamos mucho de moralidad, moralmente, pero poco se habla de humildad. Y Dios habla al que es humilde, al que está buscando escuchar, al que sirve con humildad, al que busca a Dios. Dios le habla a un joven. Tenemos que enfocarnos más en la humildad que en la moralidad. Porque cuando hay humildad, se pueden dar los demás. Pero cuando no hay humildad, ¿cómo podemos crecer cuando no hay humildad? Versículo 3 dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Lo que ahorita hablaba de la humildad, es importante que nosotros podemos estar conscientes de que Dios nos habla a nosotros, que Él nos habla no porque seamos buenos o porque seamos merecedores, sino por el deseo que tenemos de escuchar su voz. Y como lo decía ahorita, el problema muchas veces es la soberbia. ¿Qué pasa cuando somos soberbios? Bueno, vamos a imaginar como cuando estamos en la cima. Cuando subes una montaña muy alta, empiezas a ver a la gente chiquita, como hormiguitas. No empiezas a escuchar lo que los demás dicen. Y eso pasa mucho cuando te alejas de la comunidad. Elí y sus hijos se alejaron de la comunidad y se empezaron a embotar. Veían a la gente como cosas. Las quejas eran como que... Y eso es lo que Dios estaba hablando fuerte a ellos. Pero este pasaje nos dice la lámpara de Dios. Y la lámpara de Dios se refiere a la esperanza. De hecho, así se refieren a David en 2 Samuel 2:17. También se usaba para referirse a la esperanza. Le dicen a David, por ejemplo, no sea que apagues la lámpara de Israel. Cuando David estaba en peligro, en 2 Samuel 21:17. Entonces está la tabla de la ley en este tabernáculo, que era lo más importante. Sigue diciendo, de pronto el Señor llamó, Samuel. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Samuel no sabía que era Dios. Y él pensó que era Elí. Antes de entrar en el tema, quiero decirte algunas cosas acerca de lo que veo en la Biblia de cómo habla Dios. Uno, su palabra es clara. Cuando Dios habla, es claro. Segundo, es común. La voz de Dios es tan común que Samuel, cuando escucha la voz de Dios, piensa que es Elí. ¿No te llama la atención eso? Él piensa que es Elí. No es así como Samuel, Samuel. Así como en las películas, ¿no? Que hemos escuchado. De hecho, una vez hice una dinámica y les pedí a algunos jóvenes que interpretaran un pasaje de la Biblia, lo pudieran interpretar como una obra de arte, ¿no? Entonces, como una obra, perdón, y como un sketch, algo así. Entonces los chicos ya se pusieron, creo que era la parte donde Jesús está en el mar, están los discípulos empiezan a desfallecer y Jesús, no tengan miedo. Creo que era esa parte. Y uno de los chicos, el que era Jesús, como que andaba así echando relajo, pero cuando hizo Jesús como que no tengan miedo. Algo así.
Muchas veces pensamos que la voz de Dios es así, pero para Samuel era una voz común. De hecho, pensó otra vez que era Elí. Así que cuando Dios habla, Él es claro. Es común su palabra. Es en tu idioma. No te preocupes, Dios te habla y le vas a entender. Porque a veces pensamos que vaya para el norte es donde allá Dios habla, pero para acá con los mexicanos no, casi no habla. No, Dios sigue hablando. Dios está levantando teólogos también aquí en Latinoamérica. Dios está levantando teólogos en México. Así que Dios nos habla a todos. Y es personal. No le dice, hey, muchacho. Así como nosotros cuando no conocemos a alguien, niño, chamaco. Como decimos acá en el norte, chamaco, muchacho, venga para acá. El Señor conocía a Samuel y te conoce a ti. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llama usted? Le dijo Samuel a Elí. Y Samuel, no. Elí, perdón, dice, no, yo no te llamé. Vuelve a la cama entonces y Samuel se volvió a acostar. Bueno, dijo tal vez Samuel, pues, me confundí. Yo me equivoqué. Está bien. El lector, el que está leyendo la historia, dice, ¡ay, Samuel! ¡Es Dios! ¿No? Y entonces llega el versículo 6. Luego el Señor volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? No, yo no te llamé, hijo mío. Respondió Elí. Vuelve a tu cama. Y se acabó la historia. No se acabó la historia. Porque Dios no se cansa de hablarnos. No es como que, no, ya lo vimos el domingo pasado. No, Dios sigue hablando. Y sigue insistiendo. Él sigue hablando porque ya hay una confusión. Samuel dice, bueno, ya lo escuché una vez. Pensé escucharlo otra vez. Elí también ya confundido, como que, ¿está loco? ¿Qué le pasó? Samuel, bueno, ya a lo mejor está pensando en, no, Elí ya se volvió viejito, ¿no? Samuel todavía no conocía al Señor, da la explicación, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. En uno de los diálogos tras los pasos de San Francisco dice así, toda la vida he tenido miedo de encontrar a Dios en cualquier lugar que no sea mi cabeza. Mantener a Dios como algo manejable y bajo control. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios puede ser controlable y manejable? O sea, en la razón de Samuel era, no, Dios no habla. Y muchas veces la gente dice, no, Dios no, ya, eso, no, Dios no habla. La lógica a veces nos lleva, no, ¿cómo? Pero Dios habla. Pues Dios no se cansó, dice, así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. ¡Qué historia! La repetición del mensaje indica importancia y veracidad en su verdad y verifica su verdad. Las indicaciones fueron, habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí ya sospechaba otra cosa y dijo, no, esto no nos estamos volviendo locos. Se me hace que hay algo que está pasando aquí que tiene que ver contigo, Samuel. Por eso Elí lo instruye y le dice, ahora, ¿te das cuenta del servicio de Samuel? Que las 3 veces va y no dice, ya, otra vez, mi Elí. Ya dime si quieres una lechita, si es una broma o qué está pasando. No. Él va a las 3 veces y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Hasta que Samuel entiende que es Dios quien le está hablando a Samuel. Y el Señor vino, llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió,
habla que tu siervo escucha. Estoy listo, Dios. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estás buscando de mí? Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. El mensaje no era el correcto, no era el que él quería a lo mejor, no el correcto, sino el mensaje era algo difícil imagínate, el primer mensaje de Dios hacia la vida de Samuel era esta. Estoy por hacer algo espantoso para el pueblo de Israel. Y ese es su primer mensaje. Pero el mensaje de Dios trae sanidad a su pueblo. Pero hoy quiero que tú puedas comprender, que puedas captar que el mensaje de Dios, su voz se sigue escuchando. Que Él habla una, habla otra y habla otra tercera vez. Y despierta a Samuel para que pueda escuchar el mensaje que Dios tenía para su vida. Su voz nos despierta. Estoy seguro que Dios tiene un mensaje para ti y te está diciendo, despierta. Ya es tiempo de despertar, de escuchar y de obedecer mi voz. Dios tiene un mensaje para ti. ¿Sabes? Él no se cansa. Él va a estar hablando una y otra vez. Tal vez tú piensas que son unas voces de allá y puedes confundirla tal vez porque es tan común, pero es clara. Pero tú sabes que Dios está hablando porque ahora es el Espíritu Santo quien nos habla. Y el Espíritu Santo está en nuestro corazón, está en tu vida. Cuando tú le dices, Señor Jesús, Dios, háblame, Él no se toma eso a juego, Él te habla. Es un papá que busca comunicar su voluntad. Es un papá que te va a decir, despiértate porque es el tiempo de ir, de hacer las cosas que tienes que hacer. Él no nos va a dejar dormidos. Y muchas veces no nos va a gustar el mensaje, pero es un despiértate, ya, despierta. Pero es un mensaje que tiene que venir de parte de Dios y su palabra nos habla constantemente. Nos habla su Espíritu Santo, pero también nos habla su palabra. El mensaje era un mensaje contundente. No suela, como les decía, no era solamente seguir a dioses paganos, sino practicar lo que los otros dioses hacían. Y muchas veces era aprovecharse de las personas. No, a este Dios no me conviene seguirlo, me conviene seguir a este Dios, a Baal. Porque este Dios dice que perdone y Baal dice, no hombre, mátalo, pues ¿cuál perdón y que nada? Trata bien a tus siervos, trata bien a las personas, al extranjero. Dios habla, ese es el mensaje. Estamos hablando de hace muchos años. Era muy sofisticado el mensaje para aquel entonces. Y los otros pueblos eran, hombre, mátalo. O sea, si te ve raro, échatelo. Pues, ¿cuál es el problema? Si tú eres más poderoso, si tú eres más fuerte, aprovéchate de tu posición y haz valer tu justicia. Y en el pueblo de Dios no era así. Habían leyes, habían cosas que los ayudaban a poder vivir mejor y a tener una mejor convivencia entre ellos y con los demás pueblos y con los extranjeros y con aquellos que deseaban voltearse a ver a Dios. Dice el versículo 12, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfemaron a Dios y Él no los ha disciplinado. Este mensaje es un mensaje para Elí. El mensaje ya se lo había dicho. Dios le dijo a Samuel, este mensaje ya lo sabía Elí, no es que no sabía de qué estaba hablando. Ya le había dicho que sus hijos se estaban aprovechando de su pueblo. Ahorita hablaba de moralidad, y hablaba mucho de moralidad, pero se trataba de un tema de humildad también, de la soberbia, de aprovecharse del puesto que ellos tenían para ejercer aparentemente su manera o para su beneficio, adoraban o guiaban al pueblo para enriquecerse ellos mismos y para verse mejor ellos mismos. Y cuando la palabra de Dios se habla así, con ese trasfondo, es muy peligroso.
porque con Dios no se puede jugar, no puedes hacer eso. Eres un hombre de Dios y Dios habla. Así que su voz se manifiesta y Samuel pudo escucharlo. ¿Sabes? Despierta. Este mensaje es despierta. Porque el Señor está diciéndote, despiértate, hijo, ya no estés así, ya no estés con miedo, ya no estés asustado. Aquí estoy, mi mensaje es claro, mi voz es clara, es común, me escuchas. Despierta, porque es el tiempo. Este tiempo lo hemos manejado como el tiempo de la cuarentena extendida, del COVID, de muchas cosas. Pero sabes, hay alguien que ya marcó la historia y esa marca sigue marcando nuestra historia. No es el COVID, no es lo que viene a traer, no es el centro de nuestra atención. Nuestro centro de nuestra atención es nuestro Padre Dios. Así que hoy su voz está llamándote y te está diciendo, despierta, ya, es el tiempo, escúchame, te he estado hablando de muchas maneras. Despierta, despierta hijo, despierta hija. Quiero terminar este mensaje a través de una anécdota. Hace algún tiempo fuimos a un rancho y en ese rancho llegamos, vimos el carne asada. Llegamos un viernes para estar viernes y sábado y domingo. Y entonces llevamos carnita, ya sabes, acá en el norte, las salchichitas y todo por ahí. Y llegamos al rancho y cuando estábamos haciendo la carne, pues que se va la luz. De hecho, desde un día antes, el viernes, se va la luz. Y pues éramos 4 personas, había 2 estudiantes de ingeniería, y uno en prepa y el otro abogado, entonces de licenciado en Derecho. Entonces, ¿quién crees que fue? Pues los ingenieros, ¿no? Los inges. No, nosotros vamos y vamos a ver, vamos a inspeccionar qué pasó. Haciendo sus pininos ahí, ¿no? Uno creo que en electricidad o eléctrico, no sé qué estudio, ingeniería. Pues el punto es que van ellos dos, checan y regresan, no, se fue la luz en todos lados. Los fusibles no son. Y, caray, pues seguro, sí, mira, pues no. Y sí, coincidían muchas cosas porque ya era noche, pues no se veía. El rancho, había casas, pero estaban solas, no estaban habitadas, entonces no podíamos saber si había luz o no. El punto es que, pues sí vimos alrededor y pues parece que sí se fue la luz en todo este sector, en toda la cuadra. Entonces, bueno, ni hablar. Pues ahí estuvimos haciendo un montón de cosas para poder conservar los alimentos que nos íbamos a comer durante los demás días. Pues imagínate, sin luz, pues ahí estamos con el molcajete en vez de la licuadora, etcétera, ¿no? Tratando de sobrevivir con la luz. Uno de los días, ya de los últimos días, vamos con el señor de la tienda, el abogado y yo. Y llegamos ahí con el señor de la tienda, hola, ¿cómo está? ¿Qué dice? No, bien, y pues oiga, dame unos cerillos y todo, bien, así de ondas. Oiga, y ¿sabrá cuándo regresará la luz? Bueno, primero la pregunta fue, oye, ¿se va seguido la luz? Pues no, dice, casi no se va la luz. Oiga, ¿y sabrá cuándo regresa? La luz, si nunca se ha ido. Y nosotros, caray, ¿cómo que nunca se ha ido? No, siempre ha habido luz. No, mire, pues ahí está el refri, están cosas, sí, pero en aquella cuadra, no, pues yo vivo enfrente. Y coincidía que en la misma cuadra, dice, no, yo vivo enfrente y hay luz. Entonces, regresamos y no, hombre, la carrilla de, oye, pues que son ingenieros y que checaron y que no sé qué. Siempre hubo electricidad en la casa, pero no habían checado bien los fusibles. Mira, tal vez estés buscando la luz de Cristo y siempre, tal vez siempre, o más bien, si tienes a Cristo en tu corazón, siempre hay luz. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mira, no sé si te esté pasando como nosotros. Ahí pensábamos que no había electricidad, que no había luz para poder ver. Siempre hubo. Simplemente había una falla.
teníamos que arreglarla. Hoy te digo que la voz de Dios sigue hablando en nuestras vidas. Su voz te dice hoy, despierta. Vamos a orar. Querido Padre, hoy que escuchamos tu mensaje a través de la vida de Samuel, que te obedeció, se levantó, era una persona que servía. Queremos aprender de él. Queremos aprender que él se levantó y dijo, aquí estoy, ¿qué hago? Cuando tu voz esté hablando en nuestra vida, permítenos responder igual. Aquí estoy, ¿qué hago, Señor? Así que te pongo en tus manos la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.